Bueno, bienvenidos a Aula Máxima, un nuevo programa, una entrevista con múltiples personajes del mundo deportivo. Y pues hoy tenemos un gran invitado, gracias a nuestra compañera Jennifer, quien tuvo la amabilidad de contactarnos con él. Es un gran periodista deportivo, es un gran ser humano, una gran persona y pues con mucha experiencia y esperamos que en el día de hoy podamos, podamos aprender de él y que nos deje algunos tips para nosotros que estamos empezando en esta labor del periodismo y pues muchos que estamos acá queremos optar por el periodismo deportivo como profesión, entonces queremos como empaparnos más de este tema. Entonces quiero darle la bienvenida a mis compañeros, primero que todo. Álvaro, ¿cómo se encuentra la tarde de hoy? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primera instancia, agradecer a nuestro invitado, el cual nos responderá las diferentes incógnitas que tenemos. De igual forma, agradecer a la compañera que nos lo trajo y espero que esta tarde sea muy productiva para nuestros intereses como periodistas. Claro que sí, Álvaro, y pues estaremos muy pendientes a todas las preguntas que le podamos hacer a nuestro invitado. Y quiero saludar a Nicolás Espejo, una de las personas que aquí ha estado haciendo el aguante con Aula Máxima desde hace mucho tiempo. ¿Cómo está hoy, Nicolás? Un saludo para ti, Juan Pablo, para nuestro invitado y para todas las personas que nos van a estar escuchando. Así es como lo mencionaba Álvaro, tener una charla fructífera con nuestro invitado que nos deje una lección para más adelante a nosotros, a las personas que nos escuchan y también para seguir aprendiendo en este tema del periodismo deportivo. Así es, Nicolás. Y claro, vamos a aprovechar también todas las oportunidades que tengamos para aprender y tomar los consejos que nuestro invitado el día de hoy nos pueda dar mediante esta conferencia. Quiero saludar también a Nicolás Ramírez. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Y pues lo más importante es poder seguir transmitiendo la información del mundo del deporte, tanto como lo que los transmitimos como los periodistas, como los mismos deportistas. Y hoy pues queremos cumplir muy bien esa información. Así es, Nicolás, muchas gracias. Y veo que está emocionado por el tema que vamos a abordar hoy, también por nuestro invitado. Quiero saludar a la voz femenina del programa y una de las personas que pudo hacer esta entrevista posible. Jennifer, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, aquí aguantando la cuarentena. Un saludo a todas las personas que nos escuchan, especialmente a José María. Gracias por estar en la tarde de hoy con nosotros y queremos saber más acerca del periodismo deportivo. No es muy mi fuerte, pero quiero seguir aprendiendo. Así es, Jennifer, y pues créeme que vas a poder aprender. Nuestro invitado tiene mucha experiencia y nos puede como enfocar. Quiero saludar a Juan Felipe Chacón. ¿Cómo se encuentra, Juan Felipe? Buenas tardes, Juan Pablo, queridos oyentes, invitado, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Me encuentro un poco indispuesto en el sentido de no estar presente visualmente. Y de salud estoy en prevención porque hoy me enteré que parece que uno de por decirlo así, mis vecinos tiene pues este virus. Entonces estamos en plena, ¿cómo decirlo? Stand-by en la casa para no movernos con respecto a esta situación. Pues Juan Felipe, hay que tener la situación clara. Estamos viviendo una etapa en la cual no solo es un tema social, o sea, es un tema mundial, global, y que prácticamente hay que tener mucho cuidado, pues hay que seguir las indicaciones médicas y pues no, pues le agradecemos su presencia en el programa y pues cualquier intervención que pueda hacer va a ser de mucho agrado y pues yo creo que ya es hora de ir saludando a nuestro invitado, don José María, ¿cómo se encuentra la tarde de hoy? Hola Juan Pablo, saludo a Álvaro, a Nicolás, a Juan Felipe, a Jennifer, a todos un abrazo, a los oyentes en especial, pues que son
la razón de ser de este programa y pues dispuesto con ustedes a desarrollar los temas que a bien tengan y no solamente a dejar experiencias, sino también a adquirirlas y aprender con ustedes, porque en esto del periodismo y en cualquier actividad de la vida, todos los días deja una enseñanza. Así es, don José María, pues claro, como usted lo dice, esta es una labor donde cada día aprendemos algo nuevo y pues todos los días podemos irnos refrescando, podemos ir aprendiendo y qué es lo más importante en esta carrera, estarse siempre actualizando con respecto al mundo del deporte y en general al tema del periodismo como tal. Es una labor que si uno no se alimenta a diario, prácticamente pues tiende como a desgastarse. En eso sí tiene mucho como con las disciplinas deportivas. Uno tiene que estarse preparando para poder rendir al máximo. Bueno, usted es de la ciudad de Neiva. eh, Prácticamente allá empezó su labor como tal en el periodismo, en la ciudad de Neiva. Pero usted no estudió periodismo como tal, sino estudió otra carrera. Usted estudió una carrera relacionada con la gestión, con prácticamente Mercadotecnia. mercadotecnia. Sí, bueno, se llamaba mercadotecnia, eso es mercadeo, ahora hay varias ramas del tema, le tienen diferentes nombres. En mi época, la carrera de periodismo era periodismo, ahora es comunicación social y a través de eso pues se establecen también muchas otras alternativas. Pero la verdad es que yo fui primero periodista que cualquier otra cosa, de manera empírica. Con base en el entusiasmo, en las ganas, en la vocación, en la disciplina para lograr los objetivos. Entonces, ya eh, metido en este cuento del periodismo radial, fundamentalmente en el comienzo, pues termino entendiendo que uno tiene que capacitarse. Y entonces empiezo a explorar algunas alternativas para crecer dentro del medio, dentro del ambiente en que me desempeñaba. Porque entendí en su momento que el tema del periodismo debe ir acompañado, como casi todo, porque todo es mercadeo, todo se tiene que vender, todo se tiene que comercializar. Entonces entendí que esa era una buena posibilidad y por esa época yo trabajaba en Ibagué. Entonces encontré muchas facilidades en una universidad que ahora es muy importante. Yo llegué en la época en que apenas se estaba iniciando, se llamaba la Corporación Universitaria del Tolima. Hoy es una de las universidades privadas más importantes, en aquella época apenas empezaba. Y estuve estudiando mercadotecnia, que no sé si hoy haya una carrera que se llame de esa manera, no estoy muy al tanto, pero en esa época se inició en esa actividad con ese nombre. Y se encontraron muchas cosas afines a lo de los medios de comunicación, porque es que el medio de comunicación, si no mercadea, no existe, desaparece. Y todas las actividades requieren de esa parte. Entonces, para precisar, el tema de mi carrera, entre comillas, es un complemento a lo que yo ya venía haciendo de manera empírica. Les comentaba a algunos de sus compañeros en días pasados que pues todo surge seguramente a un talento o a una vocación ya establecida, pero al amor por el deporte, el deseo de estar metido en el deporte. Primero, pues en una situación triste para uno, porque pues no deja de ser una frustración no haber podido concretar las posibilidades de ser un deportista de alto rendimiento. Donde yo vivía no existían y todavía no existen, porque desafortunadamente es uno de los graves problemas del deporte colombiano, las garantías para desarrollar una actividad de deportista de alto rendimiento. Entonces, se quedó ese deseo, ese entusiasmo, ese sueño ahí, que empezó a cumplirse dentro de las otras expectativas, la de comunicar, la de transmitir, la de convivir con los deportistas, que fueron fortaleciendo la alternativa de forjarme dentro de esta actividad
en la cual ya completo 45 años de actividades, desde el inicio, desde los Pinitos, que fueron allá por el año de 1975, y no precisamente en la ciudad de Neiva. Yo ya no vivía en Neiva, me había trasladado a la ciudad de Girardot por temas familiares, o sea, yo todavía era estudiante, todavía dependía de mi familia y mi señor padre pues encontró una actividad laboral en Girardot y por esa razón pues yo en el 75 estoy en Girardot y encuentro las primeras oportunidades a través de las emisoras de RCN en esa ciudad. Pero para hacer pinitos, para empezar inicialmente escribiéndole comentarios al locutor de turno de la emisora, en esa época, hoy un destacadísimo narrador, Rodrigo Vázquez Valencia, que cumplía funciones de DJ en esa época. Ahora tiene un nombre más técnico, en esa época decía locutor control. Era el encargado de poner los discos, de dar la hora, de leer los mensajes comerciales o de soltar. En esa época eran unos acetatos, eran unos discos gigantes que caminaban a 78 revoluciones, metálicos, acetatos se llamaban, ahí venían las cuñas grabadas, en algunos casos y en otros en una grabadora de cinta de carrete. A eso, pues de eso se ocupaba Rodrigo Vázquez en esa época. Y yo llegué un día a las instalaciones de La Voz del Tocarema a llevar un papel y empecé a conversar y me dio la oportunidad, primero leyéndome los comentarios que yo le escribía a mano en una hoja de cuaderno sobre la selección Colombia del Caimán Sánchez, que por esa época era un suceso bien importante para el fútbol colombiano, una selección Colombia donde actuaban figuras como Willington Ortiz, como Ernesto Díaz, como Ponciano Castro, Calero, el Boricua Zárate. Bueno, una selección que nos dio la primera gran alegría internacional consolidada, ¿no? Porque ya habíamos tenido algunos triunfos aislados en el 4-4 del Mundial, bueno, una cantidad de resultados de partidos. El que se ganó en Uruguay 1-0 con gol de Willington Ortiz para una eliminatoria, todo eso que no era algo sólido. Lo más sólido fue el subtítulo alcanzado por la selección Colombia en ese partido, en esa Copa América de 1975, donde salió subcampeón, derrotado en el último partido por Perú en un estadio ajeno a Perú y a Colombia, en un partido que ya definía el título de la Copa América en territorio venezolano. Pues bueno, escribí esos comentarios y llamaron la atención. Me invitaron a transmitir a partidos de microfútbol en canchas de cemento, en polideportivos, y así empezamos nuestra actividad por esa época. Después me invitaron a viajar con una emisora que había en El Espinal, también a través de Rodrigo Vázquez, para transmitir los partidos del fútbol profesional en Ibagué, el Deportes Tolima, en la época de los puros criollos, en la capital tolimense, que fueron mis primeras incursiones dentro del fútbol colombiano. A Rodrigo Vázquez por esa época lo trasladan a Cúcuta, y para ir resumiendo un poco la forma como se consolida, Rodrigo desde Cúcuta me llama para decirme que hay una vacante, me voy a Cúcuta, consigo mi primer contrato ya laboral en el año de 1977 y así pues empiezo a trabajar ya formalmente con RCN para esas épocas. Después RCN me manda a Ibagué y hoy por hoy, desde el 94, en la ciudad de Neiva, que es mi ciudad natal, pero de la cual, por motivos laborales de mi padre, pues abandoné desde muy joven, desde comienzos de los años 70. Entonces, pues en medio de lo profesional y de todas estas circunstancias, la vida me permite regresar a mi sitio de nacimiento, donde desde hace 26 años ya estoy cumpliendo labores en RCN, complementadas con lo que hago en WIT. Así, muy rápido, el resumen de lo que ha sido mi actividad. Pues antes de terminar esta reunión, más que todo quiero dejar esta pregunta, la cual es, usted hace mención a lo que es el periodismo empírico en su juventud. Más que todo, ¿a qué se refiere con un periodismo empírico?
y me imagino que lo realizaba algunos deportes. ¿Cuál es el? Bueno, empírico lo digo porque pues yo no fui a una facultad de periodismo ni de comunicación social. Me hubiera gustado porque creo que hoy hay mejores alternativas. En esa época eh, prácticamente todos, yo conozco muy pocos contemporáneos que hayan hecho la carrera de periodismo y entonces terminaron inmersos en esta actividad, seguramente por muchas razones similares a las que me llevaron a mí. Eh, Eso no quiere decir que no se estudie, eso no quiere decir que no es necesaria la capacitación, eso no quiere decir que yo me sienta orgulloso de ese tema. Bueno, tal vez sí me siento orgulloso, pero siento también en el fondo que una preparación como la que están adquiriendo ustedes me hubiera permitido hacer cosas mejores. En esa época, pues habían ciertas exigencias que no pasaban más allá del Ministerio de Comunicaciones que nos exigía presentar unos exámenes para conseguir la licencia como locutor. Y por esa época también se entregaban tarjetas de periodista por experiencia. Estaba contándoles sobre la alternativa de estudiar, que hubiera sido muy importante. Ahora, frente a la pregunta que me hace Nicolás de otros deportes, sí, yo cubro fútbol básicamente, porque es que el fútbol es tal vez lo más comercial, o sea, es el pan de cada día. Un programa deportivo sin fútbol generalmente no tiene mucho rating. El fútbol prende radios, el fútbol tiene oyentes, tiene televidentes, tiene aficionados. No quiero decir que los otros deportes no, también, pero pues obviamente, y creo que ustedes lo entienden de la misma manera, es el fútbol, digamos que el gancho para prender un radio o para encender un televisor dentro del ámbito deportivo. Yo tengo la fortuna de haber crecido profesionalmente en provincia. Y entonces en provincia no hay espacio para las especialidades. En provincia uno no puede hablar solo de fútbol, ni transmitir solo fútbol. En provincia, en ocasiones, por ejemplo, aquí en el departamento del Huila, eh, eh, en algunas ocasiones, a mi regreso, me tocó transmitir hasta el reinado del bambuco. ¿Sí? Entonces, ahí pues yo no iba a transmitir cómo se baila el bambuco ni cosas por el estilo, ¿no? Porque no es lo mío, pero uno es periodista, entonces a través de eso la entrevista se vuelve uno más recursivo, alternativas para llevar bien la conversación con el entrevistado, todo eso va creciendo uno en ese ámbito. Entonces, por ejemplo, yo también tuve que, en alguna época me tocó la tragedia de Armero. RCN pues, necesitaba todo su personal, no importaba que fueran deportivos, me tocó irme a Armero, a un municipio cercano a Armero, a Ambalema, para cumplir con un puesto informativo para el cubrimiento que RCN estaba haciendo de esa gran tragedia. Entonces, fue digamos, otra experiencia un poco dolorosa, dramática, muy difícil, pero fue una experiencia periodística también que generó crecimiento. Entonces, uno tiene que estar preparado no solamente para hablar de un tema, sino para, como periodista, sí, de pronto un poco más enfocado, más especializado en el tema deportivo, abrirse a la posibilidad de cumplir esta función en los diferentes ámbitos que la actividad se lo proponga por diversas circunstancias, generalmente por emergencia. Usted no va a dejar de ser periodista en un derrumbe, por ejemplo. Usted tiene que ser periodista, así sea exclusivamente deportivo. Y eso me ha tocado a mí a lo largo de todo este tiempo. En los deportes, pues he tenido la fortuna también de estar en muchos eventos. Me correspondió incluso, digamos que mi debut a nivel nacional correspondió a la transmisión de unos Juegos Nacionales en Villavicencio, ya hace muchos años. Yo hacía fútbol en Ibagué por esas épocas, pero ya también había tenido otras posibilidades con el baloncesto cuando estuve en Cúcuta. Hubo un torneo de clubes campeones y se hacía el campeonato de interclubes de baloncesto a nivel nacional
Y entonces cada 8 días, cada 15 días transmitíamos baloncesto. Pues, digamos, no soy un conocedor profundo del tema del baloncesto hoy, no lo era en aquella época, pero cumplía una función periodística y apoyaba mi trabajo en quienes realmente conocían a profundidad el tema. Entonces, con nosotros habían profesores o entrenadores o gente conocedora del tema. Y uno, pues, saber aprovechar ese conocimiento también es parte de la función del periodista. Así que no debe haber, o sea, lo primero que tiene que tener uno en cuenta es no tener temor a ser periodista, en cualquier momento, en cualquier circunstancia que le plantee la vida. Ahora, obvio, yo conozco la reglamentación básica del baloncesto, conozco, porque mi vida es el deporte en términos generales, muchas cosas del atletismo, historia, las competencias que se realizan. Si me preguntan en algún momento algo de boxeo, pues seguramente no voy a profundizar, pero me voy a defender, me puedo desempeñar bien hablando de otro deporte que supuestamente está digamos que destinado de manera exclusiva a la gente de la costa, por ejemplo, para hablar de nuestro país. Entonces es eso, ¿no? Ser periodista siempre, tener ese espíritu de investigar, de ahondar en cada uno de los temas, y usted puede siempre cumplir una buena y favorable función en beneficio de la comunicación. Bueno, don José María Córdoba, yo tenía una pregunta, era acerca de, quisiera saber si tiene alguna anécdota que le haya tocado empezar a investigar un deporte desde cero, pues usted sabe que todos los deportes tienen sus reglas y que hoy en día los jóvenes estudian comunicación social supuestamente por el tema del periodismo deportivo, pero solo se profundizan en fútbol. Entonces yo quisiera saber cuál fue como ese obstáculo que le puso la vida a usted con un deporte que le haya tocado investigar desde cero. Todos, yo creo que todos hay que investigarlos. O sea, este es un tema que uno no puede afrontar sin conocimiento, que uno no puede afrontar porque, bueno, salí aquí de la oficina y me encontré con este deporte y de una vez voy a afrontar, digamos, una transmisión, una crónica o cosa por el estilo, ¿no? Por fortuna en esto, pues uno sabe para dónde va. Entonces, siempre con alguna antelación, uno sabe que va a transmitir, hablemos de, o sea, yo, por ejemplo, voy a transmitir un partido, eh, transmito un partido cada fin de semana y a veces transmito 2 y hasta 3 ese mismo fin de semana, pero yo sé con antelación qué partidos voy a transmitir. Entonces, yo tengo que prepararme, investigar qué ha pasado con los equipos que se van a enfrentar, en las últimas fechas, su estadística, sus jugadores, qué jugadores están suspendidos, qué jugadores están lesionados, cuáles fueron sus últimas contrataciones. Entonces se prepara ese trabajo para tener uno los argumentos suficientes y cumplir con responsabilidad su compromiso de informar correctamente o pues de la manera más acertada a quienes están escuchando o viendo. Eso, por ejemplo, para hablar del tema del fútbol. En un tema de reglamentación, pues, a ver, yo, ¿cómo te digo? Yo tengo un alma de deportista frustrado. Entonces, yo casi que lo he hecho todo, ¿sí? Entonces, practicándolos, yo creo que es la mejor forma de aprender la reglamentación. Ya después, un breve repaso o una lectura a profundidad de los reglamentos te dan una idea clara. Si yo voy a transmitir mañana baloncesto, pues tengo que refrescar sobre todo ese tema de la reglamentación. A mí me pasó, por ejemplo, hace muy poco que hubo un torneo interclubes y aquí en Neiva hicieron un equipo Bambuqueros que terminó incluso campeón de ese certamen. Tocaba transmitir pues, venga a ver, yo me ilustro de cómo es, porque yo hacía años de los años que no transmitía basquetbol.
Y entonces ya se encuentra con una serie de modificaciones al reglamento que cuando yo transmití en Cúcuta hace más de 30 años no existían. Entonces, se prepara uno con antelación frente a cada compromiso periodístico que tiene. No, don José María, la otra pregunta es, ¿cuál fue el otro deporte que le fascinó, que le dio el gusto de transmitir, tanto que lo haya llevado a que en épocas de temporada, decir que si usted normalmente narrador transmitía 4 partidos de fútbol al mes, ya lo llevara a transmitir solo uno para enfocarse en esta disciplina que estaba en temporada? A ver, yo empecé en fútbol. Yo empecé en fútbol. Mis primeros partidos, como ya les conté, fueron en Ibagué, del Deportes Tolima. Luego me voy a Cúcuta, con el Cúcuta Deportivo, desde el 77 hasta el 82. Luego otra vez en Ibagué, desde el 82 hasta el 94. Y desde el 94 hasta hoy, en la ciudad de Neiva. Pero en ese recorrido, a mí me gustaba el ciclismo. Yo estaba en Ibagué, estaba trabajando en Ibagué. Yo ya había tenido, pues, con Rodrigo Vázquez, que es narrador de ciclismo, algunas transmisiones de ciclismo. Habíamos compartido con Héctor Urrego, que es uno de los más, si no el más importante comentarista de ciclismo en Cúcuta. Y después nos encontramos en Ibagué. Por la época, a ver, eso fue como en el 83, 84 tal vez. Yo soy malo para acordarme, yo me acuerdo de todo, pero a veces me cuesta un poquito lo de las fechas, las confundo, no las ubico perfectamente, pero es más o menos por esa época. Hay un corredor importante en el Tolima, se llama Josué López Mejía, y estaba candidato, o era una alternativa para ganar la Vuelta de la Juventud de esa temporada. Entonces, yo ya en el ámbito comercial me desenvolvía bien. Entonces, vendí un informe para RCN en Ibagué para ir a acompañar el desempeño y transmitir y contarle en el programa a la gente, con sus respectivos patrocinadores, de la carrera de Josué López Mejía. Y pues llego a la transmisión y me ubican en el Transmóvil de RCN, que tenía una transmisión independiente, y me empiezan a meter en el cuento del ciclismo y a darme cambios o pasos para que hiciera mis comentarios, mis apuntes dentro de la carrera. Al año siguiente, eso fue terminando, creo que fue el 83, en el 84 Clásico RCN, voy otra vez a hacer un informe para RCN. Y bueno, el resumen es que a través de esos informes que yo iba a hacer, termino incluido en el grupo ciclístico de transmisiones ciclísticas de RCN. Y entonces es una época brillante para el ciclismo colombiano. Es cuando Lucho Herrera, Fabio Parra, el Condorito Corredor, Pinocho Corredor, bueno, el polaco Borges, Patrocinio Jiménez, una gran cantidad de figuras del ciclismo colombiano empiezan a conquistar Europa. Y entonces, ya incluido en ese grupo de ciclismo de RCN Radio, pues terminó en todas las transmisiones nacionales e internacionales del ciclismo en la década de los 80 hasta 1992, cuando ya empezaba a decaer el ciclismo. Ya Parra, ya Herrera no eran los corredores que ganaban las carreras, participaban pero no tenían mucho éxito, y Oliverio Rincón y Álvaro Mejía, que habían sido destacados y se suponía eran los sucesores de Herrera y Parra, pues no tenían las respuestas que se esperaban en ese momento, y entonces el ciclismo entró en cierta decadencia. Pero bueno, yo fui en el 92 a mi última carrera por esa época en Europa, que fue la Vuelta a España de ese año, y en la tercera etapa me accidenté en una moto y quedé al margen del grupo ciclístico, pero viví una época gloriosa del ciclismo colombiano. Ahora con WIN he retomado un poco el tema del ciclismo. Llevo 5 o 6 clásicos RCN consecutivos para WIN, y el año antepasado, o sea, en el 18, el 2018,
me tocó reemplazar a mi compañero Carlos Julio Guzmán, que tenía otros compromisos, algunos inconvenientes, porque el que hace el ciclismo es Carlos Julio Guzmán en Win Sport, ir otra vez al Tour de Francia y a la Vuelta de España de manera consecutiva. Entonces, pues son cosas interesantes. Me tocó ver al primer colombiano en ganar una etapa plana en Tour de Francia, algo que por esa época del 86, 87 era algo impensado. Pues me tocó ver a Fernando Gaviria no solamente ganando etapas, sino convirtiéndose en líder del Tour de Francia, portando durante 3, 4 jornadas la camiseta del líder, que eso también es un logro importantísimo y emocionó a los colombianos y genera noticia y es, bueno, parte de lo que corresponde hacer con satisfacción en el cubrimiento de este tipo de eventos. Me tocó el Mundial también del 2014, pues esto ya es fútbol, pero en el fútbol también tuve una ventaja. A mí me tocó ver crecer la generación que ya empieza a desaparecer por estas épocas. A mí me tocó ver crecer a Falcao, yo lo acompañé en 2 torneos suramericanos de las categorías menores. Desde el año 98, RCN me designó para ir a los campeonatos prejuveniles y juveniles. Entonces, me tocó acompañar a esos que eran unos niños, los que hoy son grandes ídolos y fueron grandes ídolos, porque me tocó ver a Armero, me tocó ver a Zapata, el zaguero central, me tocó igualmente ver en un torneo suramericano al mismo Falcao García, que ya lo había mencionado. Y bueno, a todas estas figuras que hicieron parte de la selección Colombia más importante que llegó al Mundial del 2015. Bueno, don José María, usted nos hacía una comparativa entre lo que transmitió el ciclismo en los clásicos RCN y también en las grandes vueltas a nivel europeo. ¿Con cuál usted se queda? Si tuvieran que escoger para seguir transmitiendo una sola, ¿usted qué escogería? ¿La vuelta, el clásico RCN aquí en nuestro país o una de las grandes vueltas? Yo quiero mucho el clásico RCN. Estuve en muchísimos clásicos RCN. El clásico RCN en la década de los 80 trajo las figuras más importantes del ciclismo. Bernard Hinault, trajo a Laurent Fignon, trajo a Greg LeMond, Charly Motet, los mejores, Pedro Delgado, los mejores vinieron a las competencias ciclísticas de Colombia. Y el clásico RCN todos los días tiene una historia nueva, como lo tiene el Tour de Francia, como lo tiene la Vuelta a España, como seguramente también lo tiene la Vuelta a Colombia, y hasta la clásica más humilde que usted pueda relacionar. Y cuando digo humilde no quiero depreciar nada, porque me parece que esas competencias todas son grandiosas, son excelentes. Todo depende de la manera como uno las vive. Yo no me inclinaría, pues lamentaría tener que escoger una sola, pero la verdad, yo quiero estar en todas. ¿Sí? Yo quiero estar en todas, siempre quiero estar en todas, como quiero estar en todos los partidos, y ojalá pudiera ir a todos los mundiales, y si me toca, yo hubiera querido estar en los títulos mundiales y olímpicos de la saltadora, de Caterín. Me hubiera gustado acompañar la medalla de Jimena Restrepo, que fue una de las primeras medallas, la de Helmut Bellingrog. ¿Sí? Yo hubiera querido estar en todas y quiero estar en todas. Vamos a ver hasta dónde llega. Y eso no es cuestión tampoco de querer, sino qué le depara a uno el destino, la vida y las oportunidades que se le brinden dentro de este ámbito, que siempre son muchas. Bueno, entre todas estas anécdotas que cuentas, ¿cuál de ellas realmente marcó la carrera y cuál de ellas, entre todas, es como el mejor recuerdo? Bueno, es algo que incluso pasa por cómo uno vive las cosas, ¿no? Y si uno quiere esta profesión, si uno quiere progresar en esto, hay que vivir todo con intensidad, con la misma intensidad. O sea,
Para mí, cuando yo me voy a hacer una transmisión, es tan importante la transmisión del partido de microfútbol en el barrio o la carrera de mi pueblo, como el partido del Campeonato del Mundo o el partido del equipo de mi ciudad. Así que pues, yo creo que en todas siempre adquiere uno experiencias, siempre crece y siempre se disfruta porque pues, es que eh, yo creo que es una bendición de Dios poder hacer lo que uno le gusta, ¿no? Y poder desarrollar esa actividad. Entonces, para mí todos los eventos en los que he estado y en todos los que espero estar, voy a disfrutarlos de la misma manera. Yo tengo una pregunta. Un evento que usted quisiera que siempre haya soñado con transmitir, un evento deportivo. Un evento, bueno, yo no he estado en el Giro de Italia, por ejemplo, no he estado en el Ujú. Giro de Italia. Me gustaría antes de que se acabe todo, poder estar en un Giro de Italia. Fíjense, lo cancelaron. No Claro. sé qué pase para el próximo año, qué vaya a pasar con el Giro de Italia. Pero por decir algo, porque yo quiero estar en todos, ¿sí? Me gustaría en los Olímpicos, me gustaría en los próximos Panamericanos, me gustaría la próxima clásica de Boyacá, me gustaría estar en el próximo partido clásico de Bogotá Millonarios Santa. En todas partes me gustaría estar. ¿Sí? No me da pereza, no siento en ningún momento ninguna razón, no veo ninguna razón que me lo impida. Quiero estar en todos lados. Bueno, otra pregunta. Usted Usted hacía sabe que énfasis en el nombre de Héctor Herrera. ¿Qué me dice? Perdón, Nicolás. ¿Me repite? Qué pena. Para usted, ¿qué tan importante fue el nombre de Héctor Urrego? Ya que uno puede... Ya, qué pena, ahora sí. Eh, para usted, ¿qué tan importante fue el nombre de Héctor Urrego debido a que usted trabajó con él más de 10 años? No, Héctor Urrego es mi amigo, es mi mentor, es mi profesor, es una persona muy especial para mí. Es una persona con la que he compartido muchísimas cosas. Me brindó muchas oportunidades. Eh, Me ha tocado trabajar duro para estar al lado de un personaje como Héctor Urrego, que sigue siendo para mí una persona muy importante en todo, en lo personal, en lo profesional. Y un ejemplo, ¿no? Porque Héctor Urrego es un hombre con una disciplina extraordinaria y con un recorrido espectacular. Periodísticamente creo que fue uno de los primeros, si no el primero, de los periodistas de nuestro país que destacó por la posibilidad de hablar con todo el mundo. Héctor Urrego habla 3, 4 idiomas, aparte del español. Entonces, Héctor Urrego fue el primero que salió desde cualquier parte del mundo hablando con las grandes figuras del deporte en el idioma que fuera, sin ningún obstáculo, sin tener que esperar una traducción ni nada por el estilo. Héctor Urrego nos transmitió a los colombianos emociones muy grandes y nos las sigue transmitiendo de triunfos de nuestro país. Él en la Olimpiada, me acuerdo, nos cantó la medalla de Eliezer Julio, nos cantó la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos, la pesista. En fin, aparte de todo lo grande del ciclismo. Porque es que el ciclismo de nuestro país tiene una historia supremamente larga y llena de éxitos, rica en éxitos. Héctor Urrego transmitió desde Varese, Italia, el título mundial de los 4.000 metros persecución individual conseguido por Martín Emilio Cochise Rodríguez. Eso fue al comienzo de los 70, cuando ya había sido campeón también, o mejor, récordman mundial,
de la hora en el Magdalena Michuca, un velódromo en territorio mexicano. Bueno, y lo de Herrera, lo de Parra, lo de Alfonso Flores, incluso competencias que no son tan importantes como el Tour de Francia, como la Vuelta a España o como el Giro de Italia, pero que en su momento eran gloriosas para nuestro país. La Vuelta al Táchira. Héctor Urrego hizo esas transmisiones y nos entregó en su relato, en sus comentarios, los triunfos de colombianos como el propio Martín Emilio Cochise Rodríguez, que ganó en muchas oportunidades en territorio venezolano, cuando ganar la Vuelta al Táchira era grandioso. ¿Por qué? Pues todavía no habíamos incursionado en territorio europeo. Así que Héctor Urrego no es solamente mi amigo, ni es solamente importante para mí en el tema periodístico. Creo que es uno de los grandes personajes periodísticos de la radio y en especial del tema del ciclismo. Usted abordaba, don José María, el tema del ciclismo acá en Colombia, que ha ido paulatinamente desarrollándose. ¿Cómo usted ve el tema de la Colombia Oro y Paz, que se está realizando? Ya tuvo su pasada edición en Boyacá y la primera que se celebró en países por Antioquia, Manizales. ¿Cómo ve esta competencia? ¿Cree que puede llegar a ser tenida en cuenta para el World Tour? Pues uno esperaría que sí, y uno ve que se está haciendo el camino. Lo que pasa, Juan Pablo, es que las actuales condiciones modifican un poquito el panorama futuro. Es muy difícil ver qué va a pasar mañana. Hoy está en duda ya el Dauphiné Libéré, el Tour de Francia, no sabemos la Vuelta a España cómo va a ser. Entonces, esto todo afecta, todo esto va a afectar, esperemos que no de manera directa y grave, el desarrollo del ciclismo. Y dentro del desarrollo del ciclismo está precisamente el desarrollo que pueda tener el Tour Colombia. Se está organizando muy bien. Colombia es un país con tradición ciclística extraordinaria. Y bueno, yo de no haber mediado esta circunstancia hoy, le diría con mucho optimismo que estaríamos muy cerca a lograr todo esto. El tema es que no sabemos qué quede después de esta crisis sanitaria que está viviendo el mundo, que no solamente nos afecta a nosotros, sino al mundo entero, y qué limitantes se reflejen para el desarrollo deportivo a corto plazo en un cercano futuro, ¿no? Entonces, pues las cosas se están haciendo como se tienen que hacer para convertirse en la carrera más importante de América, para sumarse a ese World Tour, pero va a depender todo de lo que nos deje el coronavirus después de superada esta crisis. Sí, pues sabemos que el tema del coronavirus ha afectado no solo a la disciplina del ciclismo, sino a múltiples disciplinas, pero ¿cómo los ha afectado a ustedes, los periodistas? ¿Cómo ha afectado la labor de ustedes en la labor del periodismo? Porque sabemos que están acostumbrados a estar yendo a cubrir eventos y tener que estar en sus casas. ¿Cómo se sigue trabajando, laborando en esta profesión? Bueno, ha cambiado el panorama, pero no la responsabilidad, la obligación, el deseo de seguir informando. De pronto escasean las noticias, pero van apareciendo y hay que manejarlas y manejarlas bien y contribuir con nuestro trabajo que no para, porque seguimos haciéndolo desde las casas o donde nos corresponda, contribuir para que tomemos todos conciencia de lo que hay que hacer y colocar nuestro granito de arena para que esta crisis eh, se salve rápidamente. Por ejemplo, lo que están haciendo ustedes, a mí me parece también extraordinario, una gran labor, es un buen comienzo, pero es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos. No podemos parar, hay que seguir adelante y ustedes lo entienden perfectamente y lo están ejecutando. Yo tengo una pregunta. Usted bien sabe que hoy en día el periodismo deportivo tiene bastante demanda. ¿Cómo hizo usted para poder ingresar a Winsport? A ver,
Yo diría que tuve la fortuna de que valoraron mi trabajo. Supongo que con base en eso fundamentalmente me llamaron para transmitir algunos partidos y supongo que están satisfechos con mi trabajo. Ya completo 5 años en Win Sport. Creo que hace parte sí, de la responsabilidad con que uno maneja el tema, de estar siempre puntual, de tener siempre bien preparados los partidos, de hacer el trabajo como corresponde, corresponder a la confianza que la empresa le brinda a uno. Y a lo mejor, espero que sí, porque uno trabaja con mucho cariño para la gente que está al otro lado del micrófono o del radio, para ser más exactos, que es donde más he estado yo, o frente al televisor. Uno trabaja para ellos con mucho cariño. Pues yo espero que sea porque también hay un grado importante de aceptación al trabajo que yo hago. Quería hacerle otra pregunta. Aparte del periodismo deportivo, ¿qué otra sección le gustaría o le llama la atención o solo se quedaría con la sección deportiva? Eh, yo quiero mucho el periodismo y como te digo, estoy siempre dispuesto, porque yo soy periodista siempre, cuando voy por la calle, cuando estoy dentro de la actividad de mi deporte, pero cuando se presenta algún incidente, ya les comentaba, me ha correspondido actuar también como periodista en otros ámbitos. Entonces, pues yo me quedo con lo del periodista deportivo. Me fascina, lo amo, pero si me toca ser periodista en cualquier otro momento, voy a estar dispuesto y voy a tratar de hacerlo con la responsabilidad que se requiere, con la conciencia de hacerlo para servir, para informar, para contribuir a que todo sea mejor o que la noticia como corresponde llegue de la mejor manera con respeto al oyente, con respeto a quienes son los protagonistas también de la noticia, porque a veces apresurarse frente a ese tema pasa en lo deportivo y pasa en cualquier momento, puede llevarnos a cometer muchos errores que después dejan huellas desafortunadas para uno y para las personas involucradas. Otra pregunta. ¿A usted alguna universidad nunca lo ha llamado para poder dictar clases? Lo ¿No que le pasa es que gustaría ser profesor? bueno, yo no he pensado en esa alternativa, porque es que a mí me gusta estar en los estadios, a mí me gusta estar en las carreteras, me gusta estar en los escenarios deportivos, pero la verdad, yo creo que en el fondo sí, me gustaría, eh, habrá un momento para cada cosa. Yo trato también con mis comportamientos, con mi actividad diaria, de cómo aprendo, también enseñar a quienes están cerca de uno, a quienes quieren aprender, porque esto no se trata solamente de que el profesor esté allá, si el alumno no quiere, no aprende, ¿no? Entonces es como estar dispuesto. Esto, sí me gustaría, ¿por qué no? Sería muy bueno. Sería también enriquecedor poder transmitir algo de lo que uno conoce o sabe, aportarle a la gente. Muy chévere, me gustaría. No lo había pensado, pero sí, pienso que sí, sería muy chévere, como dicen ustedes los jóvenes. Ya hablando un poco del tema personal, se sabe que usted tiene 3 hijos, pero entonces la pregunta, ¿qué se siente tener a su hijo como un compañero más en esta profesión? Bueno, a ver, Andrés Felipe trabajó conmigo. Él está hoy en España, precisamente confinado, está haciendo una maestría. Él es ingeniero industrial y está haciendo una maestría que se llama Ingeniería de Datos para la toma de decisiones. No tiene nada que ver con el periodismo. Con Andrés Felipe pasó algo especial. Cuando estaba apenas terminando su bachillerato, ¿qué quiere estudiar? Ingeniería mecánica, dijo. Y se fue a estudiar ingeniería mecánica. Resulta que en la universidad donde estuvo, en la ingeniería mecánica, en el tercer semestre tenía que presentar un promedio. Si no lo sacan un semestre,
y vuelven al siguiente semestre con la obligación de colocar el promedio. Él no perdió ningún semestre, pero no hizo el promedio, entonces quedó afuera. Cuando llegó a Neiva a contarme que quedaba afuera, no solamente me contó que quedaba afuera, sino que no quería seguir estudiando ingeniería mecánica, que quería estudiar comunicación social. Yo lo puse a trabajar conmigo unos días y no, no tenía como la fuerza, Entonces le dije, no, hermano, usted no puede, usted no le alcanza para esto. Bien. Hagamos una cosa, hicimos un trato con el hombre. Sáqueme una carrera más sólida, una carrera donde usted tenga muchas alternativas, otra posibilidad. Y cuando la saque, porque yo tengo muchos amigos, por ejemplo, y conocidos que son profesionales en otra carrera y hacen periodismo deportivo. Para la muestra un botón, Hernán Peláez Restrepo, él es ingeniero químico, pero es comentarista, periodista deportivo y de los mejores de este país. Carlos Antonio Vélez estudió Derecho. Y en general, creo que, bueno, todos tienen una carrera, la mayoría de ellos tienen una carrera y esa carrera les respalda su actividad periodística. Hay abogados, hay arquitectos. César Augusto Londoño, por ejemplo, es arquitecto. Entonces le dije, vaya, haga una ingeniería, hermano, ya tiene uno, bueno, ya lo que había adelantado, vaya, y cuando saque esa carrera, en esa de moda ir a Argentina, a la escuela de Niembro, a hacer periodismo deportivo. Le dije, yo lo mando a que vaya y haga su curso de periodismo deportivo. Y así fue. Lo que pasa es que pues yo tengo muchos amigos y él estando en Bogotá estudiando, entonces lo fueron metiendo y él se fue metiendo y fue creciendo. Cuando terminó ingeniería ya estaba volando. ¿Sí? Era más periodista que ingeniero. Y no hubo necesidad de ir, sino que empezó a trabajar con Win, empezó a trabajar conmigo en RCN, varias actividades, muy chévere, un motivo de orgullo, porque de alguna manera me recuerda un poco lo que fui yo, ¿no? Él termina llegando no por mi apoyo, no por mi respaldo, o porque yo le dijera que fuera periodista, y menos deportivo, sino porque quería hacerlo, porque a él se le metió que iba a hacer y es uno, creo que tengo que sentirme satisfecho y orgulloso de cómo maneja él también el tema deportivo, porque lo hace con parámetros muy sólidos, dentro del marco de la ética, es muy responsable, estudia, lee mucho, está enterado y lo hace bien. Entonces, esa parte me lleva a sentirme muy orgulloso. Como me siento orgulloso de que hoy esté haciendo lo que está haciendo, porque pues sin lugar a dudas, creo que la mayor riqueza que puede tener un hombre es el conocimiento, ¿no? Entonces, entre más sepa, entre más estudie, entre más crezca a ese nivel, pues creo que tiene más posibilidades de ser una mejor persona, un mejor miembro de familia, mejor miembro de la sociedad. Bueno, estamos de vuelta aquí en nuestro programa de Aula Máxima, hablando con José María del deporte y de todas sus anécdotas y las cuestiones que tiene como tal, en las cuales pues hay que dar gracias por cada experiencia que se suma, hay que dar muchas gracias primero, porque estamos vivos, primero porque podemos aprovechar lo que decía José María, el conocimiento. Y con respecto a esto, hablando ya del conocimiento y de las instituciones educativas, vemos que el periodismo deportivo es un fenómeno que ha ido en aumento, ha empezado a crecer constantemente y como lo decía nuestra compañera Jennifer, muchos estudiantes quieren optar por el periodismo deportivo, pero se centran en que solo se habla de fútbol, solo de esto, pero yo quiero tener la opinión de una persona que ya está en los medios, que está trabajando en los medios, cómo ve a los estudiantes que salen de las universidades, salen bien preparados para afrontar el tema de los medios o las instituciones deberían mejorar en algo, José María. A ver, bueno, yo creo que salen bien preparados.
O sea, adquieren unos conocimientos especiales en algo que hoy es fundamental, que es el tema de la informática, el tema digital, el tema de cómo aprovechar de la mejor manera toda la tecnología que hoy está al servicio de poder cumplir mejor con nuestro trabajo. Salen muy preparados. Me parece que a veces ahí es más de lo personal. Yo creo que el tema es más allá de lo preparados o no preparados que salgan. Es la actitud de cada uno de los nuevos comunicadores. Yo me he encontrado con algunos casos muy significativos, importantes, de gente que se quiere devorar el mundo y me parece muy bueno, ¿sí? Pero llegan con la conciencia de dónde están y para dónde van. Hay quienes no tienen una idea clara, no tienen ese panorama perfectamente establecido y de un solo brinco quieren llegar a la parte más alta de la pirámide. Pues es mejor cuando se va paso a paso, cuando uno sube la escalera en orden del primero al segundo peldaño, al tercero, y va escalando, va escalando. A mí me tocó aprender de todo. Yo hice control locutor, o sea, el, 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 el trabajo que se hacía antes, que hoy dicen es DJ, yo lo hice. Me tocó instalar los equipos. En la época mía, un remoto era una cosa terrible poder hacerla. Hoy llega uno y prende un celular o prende un computador, le instala un aparatico que le dan en la emisora, que se llama PCNet, y ¡pum!, sale disparado desde cualquier lado con el mejor sonido. A mí me tocaba llegar a un estadio para transmitir un partido que iba yo empezaba una transmisión a las 2 de la tarde, tenía que llegar desde las 11 de la mañana primero a buscar al señor de Telecom para que me diera el para aislado y conectar ese para aislado y después empezar Telecom, 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 Cúcuta, 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 aquí modula RCN, como una hora antes de que me saliera el personaje, que me hiciera la conexión con la emisora y después que me arreglara lo del retorno y a veces me tocaba transmitir sin retorno, o sea, la de Dios, cuento tres y arranco, 1, 2, 3, ¿qué tal? Aquí estamos desde el estadio, y bote carreta, uno no sabía si estaba saliendo o no, pero estaba transmitiendo. Entonces, hoy hay una tecnología que hay que saber aprovechar y manejarla de la mejor manera. Entonces, todo eso a mí me llevó a ir aprendiendo todo y mejorando dentro de mi actividad, cada día con respeto a las cosas que pasan, a las personas que están al lado de uno o por encima de uno y escalando posiciones como corresponde. Entonces, a veces se encuentra uno con los muchachos que salen de las universidades que se desilusionan porque ellos creen que ya terminaron la carrera y fue llegar allá y ya les pusieron una cámara de televisión y les dieron un programa. Y no es así, no es así. Hay que tener el panorama claro, que hay que hacer el recorrido completo y uno aprende muchas cosas en la universidad, pero aprende más cuando hace el cargaladrillo y cuando va superando cada una de las etapas que se dan en la vida. Yo tenía otra pregunta. Como usted sabe, usted tiene otros pasatiempos, como fue jugar golf, por medio de que usted tuvo un accidente, como la última vez que me comentó. Entonces quería saber qué otros pasatiempos más tiene, puesto que estamos en cuarentena. También quisiera saber como un poco más si le gusta escribir, si le gusta leer libros, a qué otra cosa más se dedica aparte del periodismo deportivo y del golf. Bueno, el periodismo, bueno, ahora me estoy dedicando a muchas cosas, incluso a cocinar. eh, Estoy solo en el apartamento, entonces tengo que barrer, tengo que trapear, tengo que lavar loza, organizar las cosas. eh, Estoy en todo eso. Ahora estoy leyendo, pero estoy leyendo más como de repaso, muchos libros que ya había leído y que vale la pena releer porque son importantes, porque le refrescan a uno muchas cosas y porque, pues, sí, son interesantes. Los leí alguna vez por
no sé, curiosidad, por deseo de aprender más y me gustaron y hoy los estoy leyendo, estoy dedicado un poquito a ese tema. Eh, ¿Qué más hago yo cuando no estamos de coronavirus, aparte de jugar golf? Es muy difícil, ¿no? Hacer otra cosa porque pues con el tema Win me lo paso de la casa al aeropuerto, del aeropuerto a Bogotá, al hotel, del hotel al canal y así. Entonces es muy difícil hacer otra cosa. Leo en los aviones. Ahora pues estoy gomoso con el tema del internet, ¿no? Entonces me meto a YouTube, averiguo cosas, me entretengo. No soy muy afecto al tema musical, me gustan algunas canciones, entonces estoy aprendiendo a propósito, estoy embalado porque en este celular no he podido meter la música que tengo grabada en un poquitón de memoria, la música que me gusta. Entonces, estoy embalado con eso, pero algún día voy a aprender. Estoy en eso, estoy un poquito peleándome con la tecnología, tratando de aprender cosas. Para ustedes es mucho más fácil, para uno ya es complicado, pero no me rindo, no me rindo. Le hago la pelea al tema de la tecnología y el aprovechamiento de la misma. Bueno, usted bien sabe que por el tema del coronavirus, el periodismo deportivo o sea, se ha afectado de una u otra manera. ¿Cómo ha hecho usted para tratar de no perder su empleo? O sea, porque yo leí que un periodista, no recuerdo cuál era su nombre, que dijo prácticamente casi llorando que el empleo de él estaba como en riesgo, por decirlo así. ¿Usted se ve en ese riesgo o, o tiene otros medios de económicos? A ver, todos tenemos muchas necesidades. Seguramente las afectaciones de este coronavirus en muchos aspectos no va a alejarse del periodismo. Seguramente nosotros también nos veremos afectados. Eh, ¿Cómo le digo? A mí me preocupa mucho hoy la gente que de verdad tiene problemas. O sea, eh, hay que dar gracias a Dios que afortunadamente pues uno tiene algunas garantías para sobrellevar una crisis como la que estamos llevando. Me preocupa mucho la gente del día a día, esas personas que si no venden el tinto que salen a vender por la calle, no van a poder llevar el dinero para darle de comer a sus hijos. Esa gente que cuida carros, esa gente que de alguna manera en la informalidad tienen su modo de vivir. Entonces, si nos toca, si nos quedamos sin trabajo, de momento, pues no es realmente mi preocupación, me preocupa más eso, porque esto tendrá que pasar en algún momento y tenemos que afrontarlo como venga. Y pues no me rindo, si no trabajo más en Win o si no trabajo más en RCN, pues buscaré otras opciones, tienen que existir. Hoy, por ejemplo, por eso estoy tan empeñado, Jennifer, en este tema de la tecnología, porque, por ejemplo, en YouTube dice que pagan un pocotón de plata por los contenidos, en el mismo Facebook se dicen que se pueden hacer muchas cosas, el Instagram, ya por lo menos lo sé decir, ya sé cómo se llaman las redes sociales, entonces algo aparecerá. Por lo pronto me preocupa más la situación de esa gente que de verdad no tiene la posibilidad y de pronto no está recibiendo las ayudas que se requieren, ¿no? José María, volviendo al tema de los medios, la pregunta surge de, como sabemos que usted ya trabajó tanto en televisión como en radio, ¿cuáles son las mayores diferencias entre cada uno? También, ¿cuál de estos dos medios le gustó más y pues por qué fue que él terminó gustándole más? Bueno, yo disfruto los dos medios, me gustan juntos. La radio, pues es mi pasión, de esto he vivido toda mi vida, 45 años. Disfruto cada momento,
disfruto mi programa, disfruto mis transmisiones, disfruto las entrevistas que hago, disfruto compartir con la gente, recibir una llamada, encontrarme en la calle con alguien que escuchó algo que yo dije y está de acuerdo o no está de acuerdo. Cosas como esas, todo eso me satisface y eso hace parte no solamente de lo que hago en radio, sino de lo que hago en televisión. La radio es tan buena como la televisión. El tema de la radio, en cuanto a diferencias con la televisión, es que es más espontánea, es más directa, es más es más fresca. La televisión requiere de protocolos, de una serie de cosas que estás en cámara, actitud, cosas sí que te están diciendo al oído. Yo cuando me pongo los audífonos en radio es para oírme yo mismo o para oír a mis compañeros y recibir mi participación en el momento adecuado. En televisión es para que le digan a uno corte, alargue, lleve, sí, o sea, muy dirigido, no es una cosa con la misma naturalidad con que se ejecuta la radio. Entonces, pues no es que me afecte, pero pues se trata de marcar las diferencias, o sea, hacer televisión es muy chévere, como hacer radio, pero te marco las diferencias básicas entre una cosa y otra. El otro punto de diferencia está en que la radio es la voz, no sé hasta dónde eso genere alguna expectativa con la gente, y la televisión es imagen, entonces hay más reconocimiento, eh, para bien y para mal, ¿no? Porque pues no falta el que en la calle dice, "Ah, hijo de tantas, usted es el que está diciendo que Millonarios no es bueno", ¿sí? O que le escriban en el Twitter cualquier cosa porque no le gustó el comentario que uno hizo sobre el Nacional, o cosas como esas. Pero igual son gajes del oficio y no dejan de ser una pasión, una actividad muy chévere. Todas estas cosas que, negativas o no, tienen seguramente su influencia en el tema. Ya que usted tocaba las diferencias acerca de la radio y la televisión, quisiera abordar la temática de la literatura y el deporte, porque es bien visto que diferentes autores hagan unas crónicas o sean relatos fantásticos, entre otros, acerca de los deportes. Quiero saber, desde su posición como periodista, cuál es su, cómo juzga o cómo ve esto un periodista. A ver si entendí. ¿Cómo escriben de los deportistas? O... No, exacto, exacto. La escritura, porque se puede evidenciar que en diferentes escritos tratan de transmitir como si fuera como si estuvieran en radio, entre otros medios. Entonces quiero saber, ¿usted qué opinión tiene acerca de esto? Bueno, para mí es muy difícil opinar sobre el tema. Yo no soy gran escritor. O sea, yo escribo de vez en cuando, muy de vez en cuando. Lo hago para un periódico local, que es el diario La Nación. Entonces lo hago más con base en hechos ya concretos o en personajes que ameritan por sus hechos una crónica, no tanto como una crónica, un comentario más que una crónica. Una crónica tiene muchas otras cosas. Entonces, básicamente yo como escritor soy un periodista radial. Casi que plasmo en el papel lo que digo. No tengo una técnica, una mecánica establecida para hacerlo. Entonces, como lo digo, lo escribo y diciéndolo, en muchas ocasiones, si la ocasión lo amerita, el tema emociones se transmiten también en un escrito. Eh, por decir algo, nosotros tenemos aquí una gran campeona, es una luchadora, se llama Andrea Carolina Olaya, ha sido campeona suramericana y panamericana de lucha.
esa parte de una gran deportista, una gran mujer, es una chica supremamente inteligente, incluso está estudiando arte dramático y ya hizo parte por ahí de una serie que hizo Fox y está incursionando también en el campo y sigue siendo una gran deportista. Pero el tema es que alguna vez, por uno de sus logros, tuve que escribir y logré en lo que escribí emocionar tanto como si lo estuviera transmitiendo directamente. O sea, el tono a veces genera emoción o transmite una emoción a través del tono que utiliza. Es mucho más difícil hacerlo cuando se escribe, sin embargo, eh, creo que logré, hablando de muchas cosas que tienen relación con la región. Y como aquí, pues en la época de la conquista, hubo una cacica, la Gaitana, ¿sí? Que doblegó a Pedro de Añasco y lo hizo pagar por la muerte de su hijo Timanco. Entonces estableció un parangón entre la guerrera de esa época y la guerrera que tenemos hoy los huilenses, reflejada en las actuaciones brillantes de esta gran deportista. Entonces creo que hace parte también de sentir las cosas para transmitirlas, ya sea hablando o ya sea escribiendo, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez le gustaría escribir un libro sobre su vida? ¿O no? Esa cara. Pues es otra cosa que tampoco he pensado hacerlo, ¿no? No lo descartaría. No sé qué tan importante puede ser mi vida como para plasmarla en un libro. Yo, de pronto, ¿sabes qué? Haría una recopilación de muchas columnas que he hecho, columnas críticas, otras como la que hablaba de Andrea Carolina Laya, otras relacionadas con otros deportistas o con triunfos como los de Herrera. En esa época pues tenía como más afición a escribir y escribía cositas. Y por ahí tengo una colección de escritos que me gustaría de pronto una recopilación y plasmarlos en un libro que no tendría más de 30, 40 páginas por ahora. Otra pregunta. Usted hace un momento hablaba de que usted hacía comentarios, ¿no? Entonces, ¿alguna vez llegaron a amenazarlo o su vida tuvo como riesgo por decir un comentario fuera de lugar, por decirlo así? No, pues, a ver, tal vez sí alguna vez, una época difícil del Atlético Huila aquí, en la salida del estadio, habían unos hinchas muy bravos por cualquier circunstancia que había pasado y la emprenden contra uno, como si uno tuviera la culpa que el equipo pierde, ¿verdad? Y seguramente no en sus cabales, 3, 4 aficionados se vinieron a reclamarme muy agresivos. Afortunadamente cerca había fuerza pública y se solucionó el problema y la verdad sí me asusté mucho, pero por el momento que se estaba viviendo, yo creo haber sido primero respetuoso y prudente para no dañar a nadie y para no generar una reacción que lleve a alguien a querer dañarme a mí por algo que haya dicho. O sea, he sido muy respetuoso, he sido prudente, digo las cosas que tengo que decir, no me quedo con nada, critico, cuestiono lo que no me gusta, lo que me parece que está mal hecho. Yo, por ejemplo, he sido uno de los más ácidos críticos del tema del estadio en la ciudad de Neiva, que implica una serie de situaciones difíciles, porque esto tiene fiscalía, contraloría, se habla de desfalco, se habla que generarían algún riesgo, pero como te digo, no he tenido nunca amenazas, he dicho las cosas como se tienen que decir y más allá de eso, pues no, creo que así, que me amenazan, que no. Por ahí alguna vez un presidente de Atlético Huila de antaño no pasó de decirme que me iba a dar en la jeta, pero hasta ahí se quedó. Y Pero no pasó nada.
después llamó a pedir disculpas ¿no? Y se calmó todo. ¿Y cómo ve la situación del Atlético Huila actualmente? O sea, esta Muy complicada, muy complicada. El Huila pues descendió y tiene un problema gravísimo, que es a propósito del estadio, ¿no? Yo he dicho en mis comentarios que un equipo de fútbol profesional sin estadio es como un ciclista sin bicicleta, no existe, no puede ser, ¿sí? Entonces, creo que ese es un problema gravísimo, más allá de los desaciertos dirigenciales que se han presentado en el último tiempo. El principal problema es no tener estadio y mientras no se resuelva eso, nosotros estamos en riesgo incluso de quedarnos sin equipo, porque vamos a suponer que este año o mañana o el próximo, el Huila recupere la categoría. Para cuando vuelva a la primera división, las garantías que le dan, dejándole utilizar lo que tiene hoy, que es solamente una cancha con una tribuna a medias, no va a ser avalado por Conmebol ni por Dimayor para la realización de los partidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Asciende y se tiene que ir a buscar otra plaza. Tiene que desaparecer de Neiva. Entonces, si no hay estadio en Neiva, difícilmente puede haber fútbol profesional. Aquí estamos porque hay benevolencia en Dimayor, porque, ay, pobrecito el Atlético Huila, ¿cómo vamos? No, dejémoslo jugar allá y lo dejan jugar. Pero no, este estadio no reúne las garantías mínimas para fútbol profesional. Sí, un tema. Teniendo en... Muy complicado. Sí. Una pregunta. Teniendo en cuenta como todo lo anteriormente hablado, ¿qué tipo de cosas también se deben tener en cuenta uno como periodista deportivo? O sea, ya que el estadio hace parte de, pues sí, como lo decías, es como un ciclista sin bicicleta. ¿Qué otra cosa le faltaría al deporte para seguir creciendo? Ya que si crece el deporte, también crece pues esta profesión. Eh, mm, a ver, un desarrollo mayor, un mayor apoyo. Yo, por ejemplo, veo que hay ciudades como Cali, Medellín, Bogotá y a lo mejor Barranquilla, en donde se desarrolla mucho deporte, donde hay atletismo, donde hay baloncesto, donde hay, bueno, muchos deportes, más allá del fútbol, futsal, ¿sí? Hay escenarios para la práctica de ese deporte y hay programas que regenta en Bogotá el IDRD, en Cali el INDER Valle, en Antioquia pues el INDER Antioquia, apoyan, respaldan para el desarrollo de esas actividades deportivas y muchas de ellas se transmiten. Pues, hoy vemos, por ejemplo, que Teleantioquia, que la televisión del Valle del Cauca también transmiten todos esos eventos. Entonces, yo pensaría que lograr que esos eventos sean más llamativos, más competitivos, que tengan mayor arraigo dentro de la gente y que los medios de comunicación se comprometan con la difusión de los mismos. Esto sería fundamental, pero lo primero que hay que encontrar es un apoyo directo de los entes gubernamentales a la actividad deportiva para que se haga sólida y que no corresponda a esfuerzos aislados de algunos deportistas que terminan sin apoyo, convertidos en grandes figuras y al final explotados por esos gobernantes que no apoyan, pero después si quieren aparecer en la foto abrazando al deportista que trajo la medalla, que trajo el trofeo, o al equipo que ganó la competencia, que logró resultados importantes. Recientemente, por ejemplo, pasó aquí con el Atlético Huila femenino. El Atlético Huila femenino terminó campeón de la Copa Libertadores de América, no recibió un peso de apoyo de absolutamente nadie, fue el esfuerzo de una persona, Diego Perdomo, que hoy es el presidente de Independiente Santa Fe femenino. Pero el día que llegaron Brasil, de Manaus, donde salieron campeones, eso sí, no faltó el gobernador, no faltó el alcalde, aparecieron los diputados, los senadores de la región, todo el mundo apareció para tomarse la foto, para el discurso, para sacar pecho, frente a un resultado en el cual ellos no tuvieron ninguna incidencia porque nunca apoyaron ese deporte ni apoyan otros deportes. Entonces, creo que en Colombia estamos en este momento atravesando una gran dificultad a ese nivel y salvo
lo que está haciendo el Comité Olímpico con algunos deportistas que aisladamente salen de las regiones y logran, a través de su esfuerzo o el esfuerzo de unos pocos, convertirse en grandes figuras de nuestro deporte. Pero hay mucha materia prima que tendría que trabajarse y respaldarse para que termináramos siendo campeones de todo, porque tenemos de verdad mucho material humano, materia prima para desarrollar en las actividades deportivas. Una pregunta. Usted estaba tocando hace un momento de que estas mujeres no fueron apoyadas, ¿no? Entonces, como usted bien sabe, y varios acá, Colombia sigue siendo un país machista de una u otra manera y quisiera saber o su opinión acerca de las mujeres que eligen la sección del periodismo deportivo, porque cada día más se suman más mujeres al periodismo deportivo. Me parece que son bienvenidas, a mí no me molesta para nada. Creo que mientras lo hagan bien, mientras se preparen, mientras cumplan con su trabajo desde lo profesional, me parece extraordinario. Tengo muchas compañeras de trabajo ya que lo hacen muy bien, que las admiro, de las cuales aprendo todos los días, que estoy convencido son muy buenas, son excelentes. Y las respeto, las admiro. Creo que les está yendo supremamente bien y además pienso que hay espacio para todos. Entonces, bienvenidas sean. Bienvenida, Jennifer. Y ese es el punto en el cual pues la gente dice, ¿será que sí hay campo para tanta gente? Porque también otro fenómeno que se ha presentado en el periodismo deportivo es que los jugadores profesionales dejan su carrera y se dedican a ser periodistas deportivos. Entonces ha crecido también la incertidumbre si en cierta manera es viable estudiar una carrera, ya sea 10 semestres, para entrar a los medios o simplemente convertirse en un deportista porque después vas a terminar haciendo lo mismo. Entonces ha crecido la incertidumbre. ¿Cómo lo ve usted? Yo no tendría incertidumbres y espero que Juan Pablo usted no las tenga. No, para nada. Porque, bueno, claro, porque es que es la actitud de uno. O sea, frente a circunstancias como esta, en todas las actividades se van a presentar diferentes obstáculos. Y yo no veo que los deportistas se conviertan en comentaristas un obstáculo. Es un apoyo, es un respaldo, es, bueno, algo que hace más llamativo el medio, no sé, hay muchas razones. Pero me preparo e invito a personas como ustedes que están creciendo en este ámbito a que se preparen para ser cada día mejores, para que esas incertidumbres desaparezcan, porque yo llego con la seguridad de que lo que yo estoy haciendo es suficientemente bueno y no va a ser opacado por nada, por ninguna circunstancia diferente a la decisión que yo tengo, a mi actitud de hacer las cosas como corresponde. Entonces, es de cada uno. Yo no le tengo temor a que lleguen todos los deportistas. Yo creo que no me van a quitar mi puesto, no me lo voy a dejar quitar. Voy a compartir con ellos en la medida que me lo permitan y voy a crecer también porque tengo mucho que aprenderles. Hay cosas que esos deportistas le enseñan a uno. Hay muchas cosas que no sabe de la interna del deportista y si las conoce, pues tiene un conocimiento más, ¿no? Don José María, Bueno, una última, otra pregunta es, ahorita hablamos de esos deportes que venían creciendo y tenían poco apoyo, pero sinceramente, ¿cuál cree usted que es el deporte o los 2 o 3 deportes que verdad vienen creciendo en un alza y que necesitan un apoyo significativo para seguir como van? Hay unos que están en alza y tienen el apoyo o tienen la mayor parte del apoyo. Hay otros que deberían estar en alza y no tienen el respaldo y el apoyo que corresponde. A mí, por ejemplo, me parece que la natación es un deporte que necesita respaldo, que necesita apoyo. Creo que
el atletismo debería tener un mejor apoyo porque, pues, básicamente si miramos nuestros deportistas, los campeones que tenemos hoy se han hecho allá afuera, con esfuerzos aislados, no muy concretos. No hemos masificado realmente este tema y tendríamos la posibilidad de abrirle la puerta a nuevas generaciones de deportistas bien interesantes que podrían encontrar en el deporte la alternativa de escoger un camino como corresponde para una buena vida y alejarse de la drogadicción y alejarse de las pandillas, o sea, de la delincuencia, que es lo que está pasando. Muchos de nuestros jóvenes se quedan en las pandillas, se quedan en el vicio porque no encuentran, han empezado una actividad deportiva que no encuentra respaldo y entonces terminan involucrados en este tipo de cosas desafortunadas para la sociedad y para ellos mismos. Sí, eso es lo que desde Aula Máxima hemos venido trabajando, que es una corresponsabilidad entre gobierno, entre federaciones o entidades que reglamenten el tema de los deportes y aparte de eso también las familias. Desde el núcleo familiar se le tiene que incentivar a los jóvenes el deporte. Hace unos programas tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Ernesto Lucena, ministro del Deporte, el cual nos dejó muy en claro que si se aportara en deporte, tal vez se tendría que dar menos en seguridad, tal vez aportar menos en salud, debido a que el deporte ayudaría a que estos fenómenos sociales no se generaran en la cantidad que vemos hoy en día. Sin embargo, es muy importante lo que usted dice, José María, que haya un apoyo y que desde los gobiernos pues entiendan que esto es de todos, que si bien hay que poner en parte, el gobierno tiene que escuchar también al pueblo, el pueblo también tiene una voz y si esto se escuchara, posiblemente seríamos potencia en deportes que prácticamente no son tan apoyados como el tema del baloncesto. El tema del baloncesto, acá hubo una liga, la Liga Directiva Baloncesto, en la cual pues muchos jugadores, en el caso de la selección Colombia que estuvo disputando los Panamericanos y que hizo un excelente papel, pero pues son deportes que quedan ahí, estancados. Entonces es muy importante eso. Y José María, yo pues ya para ir cerrando, quisiera que usted le diera un consejo a todas esas personas que se apasionan por el deporte y que quieren hacer de esta profesión su estilo de vida, su modelo de vida. Entonces, ¿usted qué consejo les daría? Que no pierdan el tiempo en cosas que no valen la pena, que hagan deporte, que estén ahí, que como mínimo terminan de periodistas deportivos, si no llegan a ser deportistas de alto rendimiento como me pasó a mí. Pero no, en serio, el deporte es hermoso, el deporte es vida, el deporte es disciplina, el deporte es una forma de vivir muy chévere, muy chévere. Es mejor estar pensando uno en acostarse temprano, porque mañana tengo un partido de fútbol temprano, entonces tengo que dormir bien. Es mejor uno entrar en esa circunstancia porque se va a nadar, porque va a trotar, porque se va a montar en bicicleta. Es muy chévere. El deporte es una forma de vida muy especial. Yo la amo, esta forma de vivir alrededor del deporte, comentándolo, transmitiéndolo y practicándolo, porque pues yo ahora ya a estas alturas del partido no es mucho lo que puedo hacer, pero disfruto el golf. Ahora he vuelto, le había cogido mucho miedo al tema de la bicicleta, pero he vuelto a montarme en la bicicleta y lo disfruto cada vez que puedo y espero que ustedes también y que el deporte siga siendo una razón de vida para muchos, para todos, ojalá, porque como les digo, es disciplina, es responsabilidad, es poder entender lo que es trabajar en equipo, en fin, hay tantas cosas que se reúnen en esto del deporte que los van a hacer y nos van a hacer mejores personas cada día. Bueno, muchas gracias, José María. Gracias también a mis compañeros que estuvieron el día de hoy, Álvaro, Nicolás Ramírez, Nicolás Espejo y Jennifer. Gracias por el contacto con José María y pues
sin nada más, pues darle una calurosa despedida a todos nuestros oyentes y también a nuestros televidentes, porque pues ahora con el tema de la virtualización, pues ahora son más televidentes los que nos van a estar viendo. Entonces, hasta luego.